Hostigar, maltratar, agredir, excluir, marginar, son palabras con las que conocemos la discriminación. Esa diferenciación que unas personas hacen con relación a las otras porque las ven en algún tipo de grupo y que por lo regular son el objeto de las burlas o de los desconocimientos en relación con sus condiciones o sus modos de vivir. Es lo que vamos a tratar hoy en Medellín se toma la palabra. Ese programa que hacemos por acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, buscando que los ciudadanos de todo tipo de lugar de la ciudad y de todo tipo de condición participen y nos digan qué piensan de la ciudad, cómo creen que podemos hacer de ella un mejor vividero. Precisamente porque es un lugar, un programa y un proyecto buscando diferentes voces, estuvimos consultando con algunas personas en la calle qué piensan de la discriminación, cuáles formas de discriminación conoce, etcétera. Vamos a verlos. ¿Cuáles formas de discriminación conoce usted? Muchas, como la social, la raza, la de credo. ¿Y usted ha discriminado alguna vez? No me gusta discriminar a nadie. ¿Cuál sería su propuesta para que haya menos discriminación? Primero, que haya paz. Que cuando haya paz, entendemos más que al hermano, al vecino, al amigo. Entonces, que desarmemos el corazón. Bueno, desarmar el corazón y que haya paz. Precisamente para conversar sobre la discriminación trajimos una autoridad en el asunto que es antropóloga. Está con nosotros Judith Botero, ella es egresada de la Universidad de Antioquia y vamos a ver entonces qué entendemos o qué podemos entender por discriminar. ¿Qué se entiende por discriminación, Judith? Discriminación es realmente ver en el otro o en la otra inferioridad, no verlo de igual a igual. Por ejemplo, eso, no puede haber paz si hay discriminación. Y muchas veces de manera muy sutil, especialmente en las poblaciones paisas, con eufemismos, diminutivos, es cuando más se discrimina. Así es cuando decimos el negrito, el indiecito, el campesinito. La madrecita, la mamacita. Eso solo, por ejemplo, la discriminación contra la mujer. Pero estás diciendo has dicho una parte que me parece muy valiosa porque aquí lo utilizamos muchas veces por cariño o por otro tipo de cosas creyendo que lo hacemos así, pero en el trasfondo también se siente como que esa persona es inferior. Sí, es la dificultad de los límites en la cultura, realmente es muy difícil. Entonces las sutilezas son las que se pasan de una margen a otra. Entonces, por ejemplo, con la mujer, primero la belleza, nunca nos ven como personas, como inteligentes. Primero, así sea una persona de mucho prestigio, si es mujer, tienen que hablar de su belleza. Nunca lo hacen con los hombres. Primero exacto. Por ejemplo, en los reinados de belleza, yo nunca he visto a un hombre adulto que le digan el niño. Y a las mujeres le dicen niña, la niña, ¿cómo está hermosa la niña? ¿Qué piensa la niña sobre tal o cual otro tema? Claro que ahora hay una moda por ahí muy juvenil diciéndole chico y chica y nené. Sí. Decir es que uno diría que son pasajeros, pero realmente... Pero con la mujer realmente es la niña, nunca, así sea muy adulta, las reinas de belleza es la niña, nunca es la mujer. Y frente a la belleza es también esa discriminación. Si no fuéramos discriminadas con la belleza, realmente la cirugía plástica no tendría por qué existir. No sería tan buen negocio. No sería tan buen negocio, exactamente. Y la misma que habla de la belleza de la mujer, ¿sí? Es la misma que en algún momento, según sus intereses, es esa misma población, la discrimina por prostituta, ¿sí? La discrimina por bruja, porque ya no está entre los estamentos de belleza que a esa persona o a esa institución o a esa organización le interesa. Bueno, a usted le tocó llegar a una carrera que normalmente no era para mujeres, la antropología. ¿Cómo fue esa llegada a ese programa? La única carrera para mujeres que existía en este país cuando se abrieron universidades para mujeres eran las de decoración del hogar, arte y decorado. Arte y decorado. No existían realmente. Cuando las mujeres empezaron a entrar, es que casi fue en los años, casi llegando a mediados del siglo pasado, fue que entraron las primeras mujeres. La discriminación con esas mujeres fue impresionante.
Ellas se sobrepusieron, o sea, mostraron sus capacidades, no solo intelectuales, sino de integridad personal, ¿sí? De autonomía para poder subsistir en esas carreras. Y todavía se sigue viendo. Yo sé personas que entraban, por ejemplo, a especializaciones, o sea, lograron ser médicas y tenían que estudiar o pediatría o ginecobstetricia. Las mujeres que cambiaban por otras carreras, por ejemplo, a ver, ¿qué le digo? Ortopedia, eran discriminadas y de hecho las rechazaban. Las y las entendían que como competencia a los hombres. era y como competencia de incapaces. los hombres y tenían que mostrar su fuerza, porque la ortopedia es una carrera de fuerza y la fuerza no la tienen sino los hombres. Bueno, ustedes van viendo, esta es una primera forma de discriminación, en particular la discriminación a la mujer. Vamos a hablar de otras discriminaciones y precisamente tenemos un pregrabado de un testimonio de un periodista que hizo una investigación y también ha sido perturbado por ese trabajo que hizo. Vamos a verlo. Esa manipulación. Eso, déjenmela ahí. Un término mucho más integral, porque están negociando las formas. Soy Elkin Naranjo, soy periodista, trabajo para Noticias Telemedellín y en 2013 fui ganador del premio a las narrativas culturales de los grupos de interés que entrega el Ministerio de Cultura como parte del programa de estímulos a la investigación y la creación cultural con el libro Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil. Chao, Gabriel. Vamos a Sabaneta a hablar con el secretario de Tránsito porque el viernes pasado un capitán del ejército arrolló a un agente de tránsito e intentó sobornarlo. Pues esa es la denuncia que hace el agente de tránsito. Es orden público, pero además acá en este noticiero casi no cubrimos. Desde los 16 años empecé a ser parte de una corporación que se llama Amigos Comunes. En esa corporación básicamente era un grupo de apoyo para personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual y allí digamos que se hacía un trabajo mucho de visibilización. Una vez estaba en el Parque Bolívar y unos policías cogieron una mujer trans y la tiraron a la fuente porque sí. Entonces como esa impotencia, como, no sé, esa situación tan absurda y uno no poder hacer nada, entonces es como decir, hay que hacer algo. Puede que sean muchas veces esfuerzos perdidos, pero intentarlo, no sé. Buenos días, amigo. ¿Para dónde el secretario? Muchas gracias. Secretario, buenos días, ¿cómo está? El capitán del ejército. O sea, sí me ves preocupante para nosotros como secretaría. Cualquier historia de cualquier persona en cualquier circunstancia es susceptible de ser contada. Entonces yo durante toda mi carrera usé el periodismo como una herramienta para visibilizar todos esos procesos en torno a la diversidad sexual que se daban en la ciudad y también todas esas historias. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Tránsito de Sabaneta. Yo llegué a Telemedellín en el año 2010 a realizar la práctica como periodista y me encontré con un noticiero muy abierto a estos temas. Digamos que eran temas que no se habían trabajado tanto, que en el archivo, por ejemplo, se evidenciaba cada vez que necesitábamos un material, solo habían cosas de la marcha, del orgullo gay, no había otro tipo de imágenes con las cuales relacionar la población diversa. Entonces empezar a hacer ese trabajo, proponer temas relacionados, el acto cultural, proponer, por ejemplo, una escuela de formación, hacer denuncias por homofobia, y encontrar que el noticiero y el canal también se prestaban para hacer ese tipo de información fue muy gratificante. La Secretaría de Tránsito de Sabaneta confirmó que adelanta un proceso en contra del oficial del ejército que el fin de semana pasado arrojó. Una vez en la universidad estaba haciendo un trabajo sobre homofobia y me encontré un libro que se llama Invisibles en Antioquia, que escribió Walter Bustamante. Entonces acudí a él, que es un historiador de la Nacional, conversamos sobre el libro, nos hicimos muy amigos
Y en el libro de él había encontrado el archivo en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. El archivo del periódico Sucesos Sensacionales estaba todavía en físico. Por eso decidimos entonces leer los periódicos y de esos 100 periódicos sacamos en los que habían historias relacionadas con personas homosexuales o con travestis y escogimos 20 historias. Entonces todas esas historias que estaban plasmadas en ese periódico son historias amarillistas, sensacionalistas, que muestran a esos personajes como lo peor de la sociedad, como lo más inmoral dentro de lo inmoral. Entonces lo que hicimos fue tomar esas historias, las reescribimos teniendo en cuenta ese valor humano, ese ser humano que había tomado la decisión, por ejemplo, de cambiar de género. ¿Por qué lo hizo? Entonces las reescribimos como literatura, no como un ejercicio ni histórico ni periodístico, sino como un ejercicio literario. La Pompeya, un nombre que huele a tragedia, el anormal que se mató por amor. En la carrera Bolívar, entre Amador y San Juan, está el Café Veracruz. Allá afuera estaba parada la Carmen con un charol de plata prestado, pidiendo monedas o billetes o lo que fuera, tratando de juntar el dinero suficiente para darle cristiana sepultura a la Pompeya. Las otras muchachas también estaban por ahí. Podemos decir que hoy día es políticamente correcto no ser homofóbico, pero las acciones cotidianas, los chistes y ese tipo de cosas siguen demostrando que esta es una sociedad patriarcal, machista, heterosexista y discriminadora. Las historias de vida de estas mujeres transgeneristas de hace 50 años que se veían obligadas a prostituirse se pueden encontrar todavía por montones en las calles de Medellín. Bueno, este es un caso dramático de los que todavía se sienten como nuevos en la ciudad, como si eso hubiera aparecido anoche, pero llevamos siglos y siglos oyendo discriminar a la gente por su condición sexual. Se unen a esta conversación que teníamos aquí, Judy y yo, muy en privado, aislados de la gente, se amplía con Andrés Marín, comunicador de la universidad, está en el programa Medellín se toma la palabra. Bienvenido, hombre Andrés. Gracias, profesor Eduardo, un tema maravilloso, gracias por este espacio para hablar de la discriminación en Medellín se toma la palabra. Saludos a Judy, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, y nos acompaña también Carlos Mejía Roldán, estudiante muy destacado en la Facultad de Comunicaciones. Tuve el privilegio de ser su profesor allá. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, a ti por invitarme al programa y pues estar compartiendo este tema que me parece crucial en este momento. Bueno, nosotros ahora, antes de usted llegar, decíamos que el diminutivo hitos, sobre todo entre nosotros los antioqueños, es muy particular porque es como quitarle el dolor a la cosa. El negrito, el indiecito, el campesinito, el aguardientico, la cervecita, como para quitarle dolor. Es una forma de discriminación que diríamos positiva, pero en últimas también es discriminación, es ver al otro como inferior, ¿o no? Yo creo, Eduardo, que desde el lenguaje, así como estás diciendo, hay muchos asuntos que podemos nosotros estar diciendo sin querer decir. Entonces estamos disminuyendo, utilizando diminutivos en las personas y de pronto eso genera que se sientan inferiores o sin que nosotros queramos que eso suceda. De pronto estamos afectando a las personas. Desde el lenguaje yo creo que hay mucho trabajo que tenemos que hacer para utilizar las palabras adecuadas, para no afectar con nuestros conceptos que tenemos de la vida, las estructuras. Yo creo que desde el lenguaje hay un trabajo muy interesante. ¿O qué decís vos, Andrés? Sí, de acuerdo. La discriminación en todos los casos es un hecho concreto de reduccionismo, de anulación, de apocamiento. De por debajear, como decimos. De por debajear, concretamente. Y claro, ese diminutivo pareciera ser muy amistoso y muy, digamos, amoroso, pero mentiras. Lo que está diciendo es precisamente un acto de reduccionismo del otro. Ver a la otra persona como más débil. Sí, claro, sí, más pequeñito. Inferior, es de hecho verla inferior. Pues lógicamente no es que se quiera decir pues que todos los diminutivos en sí mismos son peyorativos, pero depende cómo se usa. Y realmente en la conversación paisa ocurre mucho, porque los paisas cualquiera tenemos el cuento de que yo siempre soy superior al otro. Yo soy mejor porque vivo en tal barrio al otro que pobrecito que tiene que bajar de las laderas, pero el que baja las laderas del poblado no tiene problema. Entonces, o sea, las laderas son las de las zonas más vulneradas, no vulnerables porque eso es otra cosa.
los seres no nacen vulnerables, los vulneran, o sea, son vulnerados, ni nacen pobres, sino que los empobrecen. Entonces, si es de los barrios económicamente más, de estratos económicos más bajos, entonces son laderas, pero si son del poblado no son laderas, y están exactamente con los mismos riesgos. De hecho, difícilmente se cae una casita que empezó de un tugurio. Si se cae es porque ya se rodó el terreno, pero caerse no. Y miramos lo que ha pasado en el poblado, ya llevamos 2 realmente catástrofes grandes, precisamente porque se construyen las laderas, porque no se respeta la vida, no solo de los seres humanos, sino del planeta. Claro, y esa discriminación social de todas maneras es muy dura porque es permanente, se ve como si fuera natural. Que los de mayores recursos fue por su inteligencia, su destacado, su capacidad de trabajo, etcétera, y que los demás es como que fueran perezosos, negligentes, y se asume como si fuera una verdad. Aquí el que tiene plata es porque la luchó. Si uno se pone de pronto a investigar, los otros no luchan. Claro, pero yo creo sobrevivir además, que es una de las cosas graves de esta ciudad. Tenemos una idea de sobrevivencia y tan sobrevivientes son los ricos, los de estratos económicos altos, como los que realmente tienen que sobrevivir porque tienen que conseguir el pan diario. Pero es una mentalidad de sobrevivientes. El que tiene mucho porque le falta mucho más. Y el que no tiene, pues porque tiene que comer y ganarse la vida diaria. Tiene que conseguirla. Pero haciendo pues como apología a lo que estás diciendo, Judith, en este momento, yo creería que también es importante mencionar que con esta diferencia de clases sociales se dan diferentes formas de utilizar ese reduccionismo y esos diminutivos, depende del contexto en donde nos movamos. Entonces, digamos, los ricos, los que llamamos ricos, no sé si está bien o mal llamado los ricos o los pobres, entonces se dan diferentes formas y diferentes formas del lenguaje y de llamar a los demás, depende de la clase social que tengan. Entonces yo creo que eso también es importante mencionarlo porque es como nos estamos dividiendo de acuerdo a los sectores sociales que nos presta la ciudad o que nos presta el territorio en donde estemos. Cómo nos determinan los lugares y cómo hacemos de eso nosotros una cosa cotidiana, normalizamos lo que debería ser anormal, ¿cierto? Sí, pero ahí y esa relación no solo es, o esa división no solo es geográfica en la ciudad, se volvió una separación que desvincula, es simbólica. Es decir, muchas personas, y para nadie es un secreto, no pasarán más allá de San Diego, ¿cierto? O quizás vendrán hasta este hermoso lugar por un tema de alguna exposición o un deber ser, pero nos hemos, debido a la discriminación, anulado la posibilidad de recorrer la ciudad, de circularla, porque ya no solo la discriminación, digamos, hay una barrera geográfica, sino simbólica. Yo no voy por allá, o qué pereza estar junto a, y se pierde en esa medida la riqueza que da la diversidad y la riqueza que da la diferencia. En últimas, creo, como escribí aquí, que la discriminación es el resultado de un profundo temor, de un profundo temor, y los temores son contrarios al amor, y en esa medida, pues, supongo, imagínense todo lo que puede generar en cuanto a conflictos en una sociedad. Creo que esa es una de las discriminaciones más fuertes en la ciudad, la discriminación, la estratificación, el hecho de quién vive acá, quién vive allá, con quién establezco mis relaciones, con quién me vinculo, haciendo cada vez unas relaciones muy estrechas, incluso en la posibilidad de conocer otras ideas y otros puntos de vista. Sí, pero se ha dicho, por ejemplo, que todos somos iguales. Entonces uno dice que ante Dios, otros que ante la ley, pero siempre hay unos más iguales que otros. Entonces, ¿cómo hacer para uno decir, reconocer que no todo el mundo es homogéneo? Porque nos diferenciamos por el tamaño, por el color de la piel. ¿Cómo hacer que esa diferencia no sea una discriminación? Y que además esa diferencia es una riqueza. Si algo es rico en el ser humano es las diferencias, tanto a nivel de etnias, porque tampoco es raza, la raza humana es una, pero a nivel de etnias, a nivel de educación, a nivel de maneras de pensar, de creencias, de gozarse o sufrir la vida. Todo eso tiene que ver con una riqueza que es la riqueza humana. ¿Y cómo asumir esa diferencia sin que se convierta en una condición de discriminación? Claro, el tema de la igualdad, que es un tema tan complejo, pues nos debería unir en el sentido de igualdad en tanto seres humanos, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer todas las etiquetas que nos ponemos, sexuales, por etnia, por condición social, empezamos a alejarnos de esa igualdad que nos une en condición de ser humanos. ¿Cómo trabajar en permanecer enfocados en esa condición? Es un reto enorme, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con que la discriminación ha sido vista como un soporte constitucional, es decir, discriminar es
ilegal, ¿cierto? Y la Constitución dice, bueno, es inconstitucional cualquier acto discriminatorio, pero sí, la discriminación o el hecho de reconocer al otro como igual se fundamentará no en un tema de ley o un tema social o normativo, sino en un tema ético profundo de valores, creo que por ahí podría ser el camino. O sea, que si uno tuviera suficiente amor para los demás, como dicen los libros sagrados, la discriminación se acabaría un día para otro. Porque yo veo que es como el contrario, entre más creyente la gente es más discriminadora. Pero es que, Eduardo, yo creo que la respuesta a eso es cuando nos aprendamos a ver como humanos, es cuando realmente vamos a poder erradicar la discriminación. Es que el asunto de las diferencias es porque aquella es lesbiana, porque aquel es gay, o porque aquel es rico, porque aquel es pobre, ¿cierto? Estamos, como mencionaba Andrés, con estas etiquetas que nos encasillan, son las estructuras. Entonces nos dicen, usted de esa estructura no se puede salir porque usted es esto, usted es cristiano católico. Lo vemos con las religiones como pelea, porque estas guerras allá en el oriente, ¿cierto? El islam, el cristianismo, o sea, porque pensamos diferente, pero hay una verdad. Hay una verdad y un montón de versiones de esa verdad. Cuando nos entendamos que somos humanos y no que somos viejitos, jóvenes, pobres, ricos, entonces yo creo que ahí podríamos hablar un poquito de que esa discriminación estaría un poquito rebajándose. Pues bueno, ustedes están dando razones algo así como de culturales de por qué existe la discriminación. ¿Qué pensarán nuestros televidentes? Vamos a mirar unos promos y ahora volvemos.